Volvíamos a casa después de una cena en casa de unos amigos comunes. Mi marido iba al volante, con ese gesto sereno que le sale cada vez que se siente en su elemento, rodeado de gente que lo admira, con una copa de vino encima y el control absoluto de todo lo que pasa a su alrededor. Hablaba de política, de un proyecto que tenía con el ayuntamiento, de la paella que sirvieron. Yo asentía a ratos, como una bailarina que ya sabe de memoria los pasos, mientras mi atención estaba en otra parte. En el asiento trasero, su amigo, el de toda la vida, miraba por la ventana. Era la segunda vez que lo veía en menos de un mes. Un reencuentro casual, decían. Pero había algo en él que no parecía coincidir con los recuerdos que yo tenía. Algo menos formal, más crudo, más atento. En la sobremesa me había lanzado un comentario irónico sobre mi forma de hablar con las manos. Me hizo reír de una manera que no me reía hace mucho. Rápida, imprevista, como un estornudo en medio de una misa. Cuando llegamos a casa, ya era tarde y la lluvia amenazaba con volver. Mi marido insistió en que se quedara a dormir. No vas a volver en autobús con este clima, dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Yo no dije nada. Sonreí y fui a preparar el cuarto de huéspedes. Había algo en la manera en que él me miró al agradecerme que me hizo detenerme unos segundos de más. Esa forma silenciosa de agradecer, sin palabras, solo con los ojos. Esa noche no pude dormir. Mi marido cayó rendido en la cama, como siempre. Yo di vueltas, sintiendo el peso del vino en el cuerpo, la humedad en las sábanas y una inquietud que no sabía cómo nombrar. Escuché ruidos en la cocina. Bajé sin hacer ruido, descalza, y lo encontré ahí, en la penumbra, sirviéndose agua. Llevaba una camiseta sin mangas y los brazos marcados por el sol. Me miró con sorpresa, pero sin incomodidad. ¿No podías dormir?, preguntó. Asentí. Él tomó otro vaso y me lo pasó. Me apoyé en la encimera, con la espalda recta y los dedos temblorosos. Hablamos de cosas pequeñas. El clima, el sabor del vino, lo caras que estaban las frutas en el mercado. Pero cada palabra se sentía como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Y yo, escuchando cómo se formaban las ondas. Sus ojos recorrían mi rostro con lentitud. No era deseo lo que había en ellos. Era otra cosa. Un reconocimiento. Como si estuviera recordando algo que no debería estar recordando. Y yo no sabía si eso me molestaba o me halagaba. Tal vez ambas cosas. Subí a mi habitación con el pulso cambiado. Me acosté al lado de mi marido y él ni se movió. En el techo, las sombras se deslizaban como gatos. Pensé en lo que había sentido en esa cocina. Esa extraña electricidad. Ese calor inesperado en la boca del estómago. No era amor, ni atracción inmediata. Era algo más peligroso. Una puerta que no sabía que había en mí y que de pronto se entreabría con un crujido que nadie más escuchaba. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. En el silencio absoluto de la madrugada, podía escuchar los latidos de mi cuerpo en lugares donde antes solo había rutina. No sabía si era culpa o un simple despertar. Pero en el centro exacto de mi pecho, lo supe. Había disfrutado demasiado esa conversación. Había querido que durara más. Y eso, para mí, ya era cruzar una línea. A la mañana siguiente, desayunamos los tres como si nada. Café, pan tostado, mermelada de higos, todo en su sitio. Pero mi cuerpo ya no era el mismo. Mi piel recordaba. Y esa memoria no se iba a borrar fácilmente. Mientras él se despedía en la puerta, mi marido le daba una palmada en la espalda y reía con fuerza. Yo lo observaba desde la cocina. Y cuando él giró para mirarme, por apenas un segundo, supe que ese cruce de ojos ya no era inocente. No lo había sido anoche. No lo sería nunca más. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba en el inicio de algo que no sabía nombrar, pero que ya no podía detener. Pasaron algunos días. No muchos, pero los suficientes como para que todo lo que se había movido dentro de mí aquella noche no volviera a su lugar. No lo busqué, ni lo mencioné. Tampoco fingí que nada había pasado. Solo dejé que la rutina siguiera su curso, con ese ritmo domesticado que tiene la vida cuando uno la ha vivido con la misma persona por demasiado tiempo. Aún así, todo se sentía distinto.
Los objetos en la casa, las palabras de mi marido, el reflejo de mi rostro en el espejo del ascensor, como si yo misma me estuviera mirando desde fuera, observándome caminar por una coreografía que ya no me pertenecía del todo. Fue un jueves por la mañana cuando ocurrió. Fui al mercado del centro, como siempre. El aire olía a pan recién horneado y a mar. El bullicio de los comerciantes, los colores de las frutas, el calor húmedo que se pegaba a la piel. Todo me era familiar, pero había algo en mi forma de moverme, en la manera en que mis ojos recorrían el entorno, que no era la misma, como si esperara algo, o a alguien. Y ahí estaba. De pie, junto a un puesto de aceitunas, hablaba con el dueño como si fuera un habitual. No lo había visto llegar. No sabía si había venido por casualidad o si, en el fondo, ambos sabíamos que podía pasar. Me quedé quieta. No fue sorpresa lo que sentí. Fue otra cosa, más cercana al reconocimiento íntimo, a la certeza absurda de que, por mucho que fingiera control, ya estaba dentro de algo más grande que mis decisiones racionales. Cuando me vio, sonrió con naturalidad. Caminó hacia mí como si fuera lo más lógico del mundo. Yo no dije nada. Solo lo seguí cuando me propuso tomar un café. Cruzamos la calle, entramos a un pequeño local con patio interior, escondido entre dos edificios antiguos. Las mesas de hierro forjado, la sombra de las enredaderas, el zumbido lento de las moscas. Nos sentamos al fondo, donde casi no llegaba el sol. Él pidió el café. Yo jugueteaba con la servilleta, sintiendo el sudor frío en la nuca. Hablamos poco. No hacían falta muchas palabras, pero las que se dijeron pesaron. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Me preguntó si dormía bien. Respondí que sí. Me miró largo rato. Luego dijo algo que me hizo bajar la mirada. ¿Y feliz? ¿También eres feliz? Esa pregunta se me quedó clavada. No porque no tuviera respuesta, sino porque tenía demasiadas. En mi casa no faltaba nada. Mi marido era correcto, trabajador, considerado. Había aprendido a quererme a su modo, pero hacía tiempo que no me miraba con hambre, que no se acercaba por gusto, que no me desordenaba el cabello o me besaba el cuello sin razón. Y eso, con los años, se vuelve un vacío que uno ya no sabe cómo nombrar, pero que se siente en cada centímetro de la piel. El café se enfrió en las tazas. Nadie tocó el azúcar. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Salimos del café y doblamos hacia una calle estrecha, donde los edificios lanzaban sombras altas sobre el suelo agrietado. No sé si fue por impulso o por lógica del cuerpo, pero cuando nos detuvimos junto a una pared descascarada, él se acercó. Me miró un instante. Yo no retrocedí. No dije nada. Solo lo dejé hacerlo. Fue un beso seco. No torpe, pero sí contenido. Como si ambos estuviéramos probando una palabra nueva, temiendo pronunciarla mal. Mi espalda tocó la pared áspera. Sus dedos apenas rozaron mi cintura. No hubo promesas, ni suspiros, ni temblores dramáticos. Solo el contacto de dos bocas que no sabían aún si tenían derecho a encontrarse. Y sin embargo, allí estaban. Cuando me separé, él no dijo nada. Yo tampoco. Caminamos unos pasos juntos. Luego nos despedimos como dos personas que se conocen poco. Sin abrazos, sin palabras grandes. Solo una mirada. Una que no se olvida. Volví a casa con las bolsas vacías. Me sentía ligera, casi eufórica, pero también llena de culpa. No una culpa moralista ni religiosa. Era más bien un desconcierto. Como si una parte de mí se hubiera revelado sin avisar, y ahora caminara por la ciudad con su propio paso, ajena a todo lo que había sido yo antes. Esa noche, mi marido volvió tarde. Me preguntó si había hecho las compras. Inventé una excusa. Él no pareció darle importancia. Me abrazó desde atrás mientras lavaba los platos, y sentí su contacto como una contradicción. No me molestaba, no me hería, pero tampoco me despertaba nada. En mi bolso guardé el recibo del café donde él había escrito su número. No sé por qué no lo rompí. Tal vez porque no quería olvidar que ese instante había sido real.
que alguien me había mirado como hacía años que nadie lo hacía. Esa noche, cuando apagué la luz, el cuerpo de mi marido ocupó su lado de la cama como siempre, y el mío, por primera vez, estaba habitado por otra presencia, no física, sino sensorial, como si en mi piel aún quedara el rastro de algo que no quería desaparecer. Me giré hacia la ventana. Afuera, el viento golpeaba los toldos. Cerré los ojos, y en ese instante supe que volvería a verlo, no porque debía, sino porque lo deseaba. Los días siguientes fueron como una cuerda tensada. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, todo se convertía en parte de una coreografía invisible, marcada por una energía subterránea que solo yo podía sentir. Me esforzaba por actuar con normalidad, por no traicionar el secreto que crecía en mi interior como una grieta que se ensancha en la pared de una casa antigua. No había confesión, ni decisión formal, pero sabía que algo se había roto, o se había abierto, y ya no se cerraría con solo ignorarlo. Una tarde, mientras recogía las copas del comedor, mi marido apareció en la cocina con una sonrisa. Había recibido una invitación de unos amigos de la infancia para pasar el fin de semana en la costa. Playa, paella, vino, anécdotas repetidas. Lo dijo como quien ofrece un regalo que sabe que será bien recibido. Yo fingí entusiasmo. Qué buena idea, dije, como si no sintiera esa punzada punzante y contradictoria que me subía por el estómago. He invitado también a él. Les tiene mucho cariño, agregó sin mirar mi reacción. Fue en ese momento cuando comprendí que la vida, a veces, se burla de nuestros esfuerzos por mantener las apariencias. No tenía escapatoria. Iba a estar atrapada entre dos hombres, uno que conocía todos los hábitos de mi piel y otro que apenas había rozado mis labios, pero que ya se movía dentro de mi cabeza con una libertad inquietante. El viaje comenzó temprano. El sol apenas despuntaba y el aire aún no estaba cargado del peso de la humedad costera. Nos subimos al coche los tres. Mi marido conducía, con su habitual precisión y confianza. Yo iba en el asiento del copiloto, mientras él, detrás, mantenía una expresión serena, aunque sus ojos parecían buscar cada oportunidad para encontrarse con los míos en el retrovisor. Durante las primeras horas del trayecto apenas hablamos. La radio sonaba con canciones de los años 80, y mi marido contaba historias del pasado con una voz alegre, segura, como si el tiempo nunca le hubiera pasado por encima. Yo lo escuchaba con atención fingida, mientras en mi interior se acumulaban pensamientos que no sabía cómo ordenar. La tensión era suave, casi imperceptible, como una corriente tibia bajo el agua. En una parada para tomar algo en una estación de servicio, nuestros dedos se rozaron brevemente al pasarme una servilleta. Fue un contacto mínimo, casual, pero yo sentí una descarga. No por el tacto en sí, sino por la conciencia de que lo había esperado, de que lo necesitaba. Llegamos a la casa junto al mar por la tarde. Era una construcción blanca, con ventanas azules y un pequeño jardín descuidado. Todo tenía ese aire entre nostálgico y sencillo que tienen las casas familiares que solo se usan los fines de semana. Nos asignaron dos habitaciones, una para nosotros y otra para él. Natural, lógico, indiscutible. Nadie sospechaba nada. Nadie, excepto yo. Esa noche cenamos en la terraza. El vino corría fácil. Los chistes eran torpes pero amables. Yo hablaba lo justo. Sonreía con moderación. Cada vez que lo veía reír o contar alguna anécdota con mi marido, algo en mí se revolvía. No era celos, ni confusión. Era el reflejo incómodo de reconocer en él algo que había olvidado. La atención plena. Esa manera de mirar que no esquiva, que no juzga, que observa para comprender y no para corregir. Después de cenar, salimos a caminar por la playa. La arena estaba fría y húmeda bajo nuestros pies. Mi marido caminaba unos pasos adelante, hablando por teléfono con alguien del trabajo. Yo me quedé atrás. Él caminaba a mi lado, en silencio. La brisa levantaba mechones de mi cabello y los hacía bailar alrededor de mi cara. Sentí su mano rozar mi brazo, apenas, como si midiera el límite. No lo aparté, pero tampoco lo miré. Cuando regresamos, cada uno fue a su habitación.
Me acosté con el cuerpo vibrando, como si una corriente interna me impidiera encontrar una postura cómoda. Escuché los pasos de mi marido, su respiración pausada, el sonido de la ducha. Todo era normal. Todo seguía su curso habitual. Pero yo ya no estaba del todo allí. Cerca de la medianoche, me levanté. Caminé descalza hasta el balcón. La noche era cerrada. El mar no se veía, pero se escuchaba como una bestia viva. Sentado en una silla, él fumaba. La brasa del cigarro era la única luz. Me detuve en el umbral, sin decir nada. Él tampoco habló. Nos miramos. Largo, sin palabras, como si el lenguaje fuera una torpeza innecesaria en ese momento. Sentí el viento levantar el dobladillo de mi camisón y el frío recorrer mis muslos. Pero no me moví. Él hizo un gesto mínimo, una inclinación de cabeza, un abrir espacio sin tocarme. Me acerqué 2 pasos. No más. No hacía falta. No hubo contacto. Solo miradas. Una tensión muda, profunda, tan poderosa que dolía. Cuando volví a la habitación, el silencio parecía otro. Más denso. Más íntimo. Me metí en la cama sin hacer ruido. Mi marido dormía profundamente. Su espalda se alzaba y caía al ritmo de una respiración firme. Lo observé por un momento. Su seguridad. Su mundo completo. Y entendí que él no sabía. No podía saber. Que la traición no siempre empieza con un beso. A veces comienza en un balcón. Sin palabras, sin tacto. Solo con una ausencia innegable de resistencia. La vuelta a casa después del fin de semana fue silenciosa. No un silencio incómodo, sino el tipo de mutismo que se instala cuando cada uno está perdido en sus propios pensamientos. Mi marido condujo todo el trayecto, hablando solo de vez en cuando para comentar el tráfico, el clima, lo buena que había estado la fideuá. Yo respondía con monosílabos suaves, sin dejar que mi tono delatara la turbulencia que llevaba dentro. Él, sentado en el asiento trasero, parecía dormido, pero en más de una ocasión vi su reflejo en el retrovisor. Sus ojos abiertos, clavados en los míos, como si siguiera allí, presente, incluso cuando no hablaba. Al llegar, el sonido de las llaves en la cerradura, el golpe seco de las maletas sobre el suelo y la rutina de siempre. Nada parecía haber cambiado. Pero yo ya no cabía del todo en esa rutina. Algo en mí se estaba reformando sin que yo pudiera detenerlo. La piel, la mirada, incluso los pasos en la casa. Era como si todo se hubiera impregnado de una versión diferente de mí misma, una que empezaba a respirar por su cuenta. Los días siguientes fueron extraños. No recibí mensajes suyos, ni llamadas. Pero su silencio no me calmaba. Al contrario, lo sentía en mi cuerpo como un eco constante. Como si aún caminara detrás de mí, apenas a unos centímetros sin tocarme. Yo lo recordaba fumando en el balcón, la brasa de su cigarro encendiéndose y apagándose con lentitud. Recordaba el viento, su olor, el roce de su codo contra el mío cuando caminamos por la playa sin hablar. Nada había sido explícito, pero todo estaba dicho. Su ausencia ahora tenía un peso físico. Una mañana, después de dejar la ropa tendida, me miré en el espejo del pasillo y no me reconocí. No porque hubiera cambiado algo concreto. Mi rostro era el mismo, pero había una expresión distinta en mis ojos, una forma nueva de observar el mundo. Me acerqué, abrí el cajón del armario donde guardaba ropa que no usaba hacía años y encontré una blusa de lino crudo, abierta, con escote profundo. Me la probé. Encima me puse una camisa blanca de hombre, amplia, con el cuello gastado. La tela olía a madera y algo que no supe identificar. Me miré así por un buen rato, en silencio. En esa camisa había una historia. Él me la había dado una tarde cualquiera, en un encuentro que aún no sabía que iba a tener lugar. Para que te sientas ligera, dijo. Y yo la había guardado, como quien esconde una carta que nunca se atreve a enviar. Ese día salí a caminar por el barrio vestida así, con pantalones sueltos, sandalias y la camisa blanca sobre los hombros. Me sentía extrañamente libre. No como una mujer que oculta algo, sino como alguien que finalmente comienza a escucharse a sí misma.
Los hombres en la calle no me miraban más de lo habitual, pero yo sí me miraba diferente. Cada paso era una afirmación. Esto también soy yo. En casa, mi marido comenzó a notar el cambio. Lo percibía en los gestos, en la forma en que me levantaba antes, en que pasaba más tiempo arreglándome, aunque no tuviera planes. Lo notó, pero no supo qué hacer con eso. En lugar de preguntar, prefería halagar. «Te ves bien últimamente», me dijo mientras cenábamos. «Estás distinta». Yo sonreí, como si fuera un cumplido inocente. Y en parte lo era. Pero en mi interior sentí que la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Él creía que estaba recuperando a la mujer que alguna vez fui. Pero no entendía que esa mujer ya no existía. Que lo que veía ahora era una versión nueva, moldeada por silencios, por miradas sostenidas y por una ausencia que quemaba más que cualquier presencia. Esa noche, al acostarnos, intentó acercarse. Me acarició el hombro. Deslizó su mano por mi espalda. Yo no me moví. No lo rechacé, pero tampoco respondí. Cerré los ojos y dejé que su mano se deslizara sin encontrar respuesta. Supe entonces que algo se había roto, no por él, ni por lo que hacía o dejaba de hacer, sino porque ya no me alcanzaba. Su forma de tocarme era correcta, amable, incluso tierna, pero no encendía nada. Después del intento fallido, se giró hacia su lado sin decir nada. Lo escuché suspirar. No fue un suspiro dramático. Fue el sonido sutil de quien comienza a presentir algo sin atreverse aún a nombrarlo. Al día siguiente, mientras él trabajaba desde su despacho, volví a abrir el cajón. Saqué la camisa blanca, la doblé con cuidado y la guardé en el bolso. No sabía si lo iba a ver. No sabía si me iba a escribir. Pero necesitaba tener algo suyo cerca. No por nostalgia, sino porque ese objeto era ahora el símbolo de una decisión no dicha, de una puerta que había comenzado a abrirse. Esa noche, después de cenar, me encerré en el baño con la camisa puesta y la blusa de lino debajo. Me miré en el espejo largo. Era como ver a otra. No una amante, no una esposa infiel, sino una mujer que comenzaba a recuperar su voz, su deseo, su espacio en el mundo. Fue entonces cuando escuché la voz de mi marido desde el pasillo. «¿De quién es esa camisa?» No supe cómo lo había visto. Quizá la dejé colgada en la silla. Quizá la tomó por accidente al buscar su chaqueta. Lo cierto es que su pregunta fue rápida, directa. «De una amiga», dije, y lo odié un poco por hacerme mentir. Su silencio posterior me taladró los oídos. No dijo nada más, y yo sentí como la tensión, hasta entonces manejable, empezaba a colarse por debajo de las puertas, como el humo de un incendio aún lejano. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sentí que entre nosotros había un océano. Y yo, por primera vez, no quise cruzarlo. La invitación llegó un miércoles por la tarde. Una celebración en una villa frente al mar, organizada por uno de los socios de mi marido, con la excusa de festejar la apertura de un nuevo proyecto inmobiliario. Sería un encuentro informal, con colegas, amigos y sus respectivas parejas. Comida, vino, música. Una de esas noches diseñadas para relajarse, sonreír en público, reforzar vínculos profesionales bajo una apariencia de alegría desenfadada. Acepté sin pensar demasiado, como se aceptan las cosas que uno no puede evitar. Fue solo cuando él me dijo que también estaría invitado, que sentí el vértigo subir por el estómago como una ola helada. El destino parecía haberse convertido en un cómplice discreto, ubicándonos una y otra vez en los mismos espacios, dándonos siempre otra oportunidad para no resistir. Pasé horas eligiendo qué ponerme. Nada parecía suficiente, y al mismo tiempo, todo parecía demasiado. El cuerpo tenía memoria, y el mío ya sabía lo que iba a buscar. Elegí un vestido de lino oscuro, sencillo, pero con un escote que dejaba la piel respirar. Bajo el vestido, una lencería nueva, de encaje fino y tono piel, que no llamaba la atención pero que me recordaba, con cada movimiento, que había algo vivo bajo mi apariencia contenida. Me perfumé con una fragancia suave, de fondo amaderado, que apenas dejaba rastro, pero que él reconocería si se acercaba lo suficiente.
Llegamos a la villa con el crepúsculo. El cielo tenía esa mezcla de oro y violeta que solo aparece cuando el día está a punto de rendirse. La propiedad era elegante, sin ostentación, con terrazas abiertas, grandes ventanales y una vista directa al mar. La brisa traía consigo el aroma de las bugambillas y la promesa de una noche larga. La reunión transcurría en varios espacios. Algunos hablaban en pequeños grupos junto a la piscina, otros reían en la terraza bebiendo gin tonic. Yo me movía como un fantasma vestido de fiesta. Respondía con sonrisas automáticas, cruzaba palabras que no dejaban huella. Mi atención estaba enfocada solo en un punto, en el lugar donde lo vi al llegar. De pie junto a la baranda, con una copa en la mano, observando el mar. Nuestros ojos se encontraron apenas un segundo, pero fue suficiente para que todo lo demás desapareciera. No nos acercamos. No al principio. Era parte del juego silencioso que habíamos inventado. No correr hacia el otro, sino permitir que la tensión creciera por sí sola, como una planta que se enrosca sin que nadie la riegue. Mi marido, entre tanto, conversaba animadamente con un grupo de colegas. Estaba en su elemento, vestido con una camisa clara, bien peinado, con su copa siempre llena, controlando, sonriendo, observando sin realmente mirar. Yo sabía que no sospechaba nada, pero también percibía algo en él, una especie de inquietud latente, como si, en el fondo, su cuerpo empezara a registrar mi distancia antes que su mente pudiera procesarla. Cuando finalmente me acerqué a la baranda, él estaba solo. No hizo ningún gesto. Me acerqué, me apoyé a su lado. Ambos miramos el horizonte, donde el sol desaparecía con lentitud. No dijimos nada. No hacía falta. Después de un rato, la música se volvió más intensa. Algunos comenzaron a bailar, otros a retirarse del bullicio. Mi marido se alejó a responder una llamada, señalando con la mano que volvería pronto. Fue entonces cuando él me miró. «¿Tu vestido?», murmuró, apenas audible. «Parece hecho para una noche como esta». No respondí. Solo lo miré. Y en ese instante, él hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, invitándome a seguirlo. Caminamos por un pasillo lateral. Entramos a una de las habitaciones que habían habilitado para los invitados que quisieran descansar. Nadie nos vio. Nadie nos siguió. Dentro, la luz era tenue. Una lámpara de pared apenas iluminaba el espacio. En el centro, una cama sin usar, con sábanas claras perfectamente lisas. Afuera, el murmullo del mar seguía constante. Él cerró la puerta sin llave. Se acercó con una lentitud medida, como si temiera romper algo que aún no se había formado del todo. Yo no retrocedí. Sentía el corazón golpearme el pecho, pero mi cuerpo no temblaba. No esta vez. El segundo beso fue distinto. No hubo sorpresa, ni duda. Fue silencioso, largo, con una intensidad contenida que no buscaba invadir, sino anidar. Sus manos me rodearon con suavidad, sin prisas, como si cada movimiento fuera una forma de memoria. No nos dijimos nada. Ninguna promesa. Ninguna pregunta. Solo un reconocimiento mutuo de lo que ya sabíamos. Cuando salimos de la habitación, todo parecía exactamente igual que antes. El mundo no se había detenido. La fiesta seguía. Las copas tintineaban. Las risas flotaban en el aire. Mi marido me encontró en el jardín, me abrazó por la cintura y me besó en la sien. Yo sonreí, con esa sonrisa que uno entrena durante años para usarla sin que tiemble. Él nos observó desde lejos. No apartó la mirada. No hizo nada para ocultarse. Solo estaba ahí, firme, con su copa en la mano, como si supiera que no necesitaba decir nada más. Esa noche, al volver a casa, me duché en silencio. Dejé que el agua corriera por mi espalda mientras recordaba cada segundo, cada roce, cada respiración compartida en aquella habitación. Me acosté junto a mi marido, que dormía ya, ajeno, seguro. Cerré los ojos, y por primera vez, el deseo no era una sospecha, era una certeza. Ya no imaginaba verlo de nuevo. Lo necesitaba. El lunes amaneció con una luz blanca, como si la ciudad entera hubiera decidido comenzar de nuevo. Pero mi cuerpo seguía atrapado en la noche anterior. Me movía por la casa en silencio,
realizando cada gesto cotidiano con la precisión de una coreografía bien ensayada, pero con una distracción constante. Lavaba los platos, tendía la cama, respondía mensajes, pero detrás de todo eso había una pulsación constante, una nota aguda que no dejaba de vibrar bajo la piel. La memoria del último encuentro no era una imagen ni un recuerdo difuso. Era física. Era un peso en el pecho, un hormigueo en los dedos, una tensión en la nuca. Ese día no recibí ningún mensaje, ninguna señal. No lo esperaba, en realidad. Ambos sabíamos que lo que nos unía no necesitaba confirmaciones constantes, pero el silencio tenía otra textura ahora. No era ausencia, era espera. Y yo no era la misma mujer que había sentido culpa en el mercado o temblor en la cocina. Ahora caminaba con otra espalda, otra mirada, como si una capa invisible se hubiera desprendido de mí para siempre. Pasaron 3 días hasta que mi marido propuso organizar una cena en casa. Algo íntimo, solo nosotros tres. Como antes, dijo. La frase me golpeó. ¿Antes de qué? Pensé, pero no respondí. Me limité a sentir, sonreír, fingir. Ya no por miedo, sino por necesidad. No podía permitirme que todo se desmoronara todavía. El sábado, temprano, fui al mercado. Esta vez no para encontrarlo por accidente, sino para elegir cuidadosamente cada ingrediente. Como si a través del menú pudiera dirigir el guión de esa velada que intuía inevitable. Elegí vino, queso curado, pan artesanal. Compré flores, no por romanticismo, sino por la estética del momento. Había algo teatral en todo lo que hacía, y sin embargo, cada gesto era honesto. No era una actuación, era una transformación. Me vestí con esmero. Nada excesivo. Un vestido negro, recto, que dejaba los hombros al descubierto. Bajo él, un conjunto de encaje gris, casi plateado. Me lo puse por mí, no por él, ni por el otro. Era una forma de afirmar mi deseo, mi derecho a sentirme viva, deseada, despierta. Cuando llegó, lo hizo con una botella de vino y esa sonrisa que se le formaba apenas al verme. No fue amplia ni evidente. Fue contenida, como todo en él. Mi marido salió a recibirlo. Lo abrazó. Rieron con complicidad. Parecían dos hermanos de otra vida. Yo los miraba desde la cocina, sosteniendo una copa entre las manos, consciente de que en esa imagen estábamos todos fuera de lugar, jugando roles que se superponían, como máscaras transparentes. La cena fue tranquila. Conversaciones sobre política local, anécdotas repetidas, bromas cómodas. Yo hablaba lo justo, pero cada vez que él intervenía, sentía que la conversación se tornaba más densa. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Cada palabra estaba cargada de una segunda intención, o quizás era yo quien la proyectaba así. Pero lo sentía. En su voz, en sus pausas, en la forma en que sostenía el tenedor. El momento llegó sin anunciarse. Bajo la mesa, mi pierna rozó la suya. Fue un año breve, como una ráfaga de viento entre dos ramas. Pero él no se apartó. No hizo ningún gesto. Solo siguió hablando como si nada. Mi cuerpo entero se tensó, pero no de miedo. Era deseo. Crudo, simple, impaciente. Un deseo que ya no necesitaba disfrazarse de duda. Después de la cena, él se levantó para ayudar con los platos. Mi marido salió al balcón a fumar. En la cocina, a solas, el silencio entre nosotros era denso, cargado, eléctrico. Él me miró un segundo. No dijo nada. Solo dejó el plato en el fregadero y pasó junto a mí. En ese movimiento mínimo, su mano rozó mi cintura. No fue accidental. Tampoco grosero. Fue preciso, casi ritual. Esa noche, cuando cerré la puerta tras de él, sentí que algo había cambiado. No porque hubiéramos dicho o hecho algo distinto, sino porque, por primera vez, él se había llevado parte de mí consigo. Y yo, voluntariamente, me había dejado partir. Me duché con lentitud. Cada gota de agua que resbalaba por mi piel despertaba zonas dormidas. No era una limpieza, era una forma de recordar. Me puse una camiseta suelta. Me acosté con el cuerpo tibio, los músculos distendidos. Mi marido ya dormía, con la respiración profunda,
sin sospechas. Miré el techo largo rato. Pensé en la cena, en la tensión, en el roce de su pierna bajo la mesa. Pensé en lo que aún no había sucedido y, sin embargo, ya vivía dentro de mí con la certeza de un hecho consumado. Cerré los ojos y supe que esto no tenía marcha atrás. No era una aventura. No era un error. Era una afirmación. Una necesidad. Algo que mi cuerpo y mi mente ya no estaban dispuestos a negar. Y lo peor, o lo mejor, era que no sentía culpa. Sentía hambre. Y él era la única forma de saciarla. La llamada llegó al mediodía de un martes. Estaba en la cocina, cortando limones para una ensalada, cuando escuché su tono seco, más rápido de lo habitual. Mi marido tenía un accidente menor. Nada grave. Pero el coche había quedado inmovilizado. Estaba en la entrada de la autopista, a las afueras, y necesitaba que alguien fuera por él. Yo asentí al instante, sin pensar en lo que eso implicaba. Me ofrecí. Claro, por supuesto. Era lo lógico, lo esperable, lo que haría cualquier esposa. Colgué y, sin titubeos, marqué su número. Le pedí que me acompañara. Fingí una naturalidad que no sentía, pero que ya se me daba cada vez mejor. No preguntó. Solo dijo que pasaría por mí en 15 minutos. Cuando colgué, mis manos seguían sujetando el cuchillo sobre la tabla. No me había dado cuenta de que había dejado de cortar. Nos encontramos en la esquina de siempre. Él bajó del coche, abrió la puerta sin decir palabra. Llevaba una camiseta blanca ajustada, con las mangas remangadas, y gafas de sol. No parecía un amante. No parecía nada. Y sin embargo, cuando me senté a su lado, el aire se volvió distinto. No más denso, ni más pesado. Simplemente más real. Como si cada molécula se alineara para que ese momento existiera exactamente como debía ser. El trayecto fue corto. No hablamos. Él manejaba con una calma medida, como si el tiempo estuviera suspendido. Yo miraba por la ventana, pero cada tanto sentía su mirada en mis manos, en mis piernas, en el perfil de mi cara. No era una mirada lasciva. Era algo más hondo. Un reconocimiento. Como si ya no fuéramos dos personas jugando con fuego, sino dos cuerpos que comenzaban a saberse adentro del mismo incendio. Cuando llegamos, mi marido estaba de pie junto al coche detenido, con el teléfono en la mano. Sonrió al vernos. Se acercó sin sospechas. Nos saludó. Hizo un par de bromas sobre su torpeza al volante y se sentó atrás. Nadie mencionó lo raro que era que fuéramos los dos a buscarlo. Nadie pareció incomodarse. Durante el trayecto de vuelta, él y mi marido hablaron de seguros, talleres, multas. Yo permanecí en silencio, con los ojos fijos en la carretera, aunque no veía nada. Solo escuchaba sus voces detrás, mezclándose, y sentía una presión en el pecho. No era angustia, era tensión. Un equilibrio imposible que estaba sosteniéndose con una fragilidad casi elegante. Al llegar a casa, él estacionó frente al portal. Mi marido bajó primero. Se despidió. Le dio un golpe amistoso en el hombro. Me giré para salir, pero su mano rozó la mía antes. No fue un gesto largo, ni explícito. Solo una presión breve, íntima, como una contraseña. Como si me dijera sin palabras que todo estaba bien. Que él seguía ahí. Que me veía. Por la tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, vi a mi marido entrar en silencio. Se detuvo junto a la cómoda. No hablaba, pero su forma de observar los objetos sobre el mueble, su postura, su quietud, todo en él decía más que cualquier frase. En la pantalla del móvil, aún encendida, una notificación flotaba. No supe si la leyó. No vi si tocó algo. Pero cuando me giré, ya no estaba. Esa noche me puse a escribir en una libreta vieja que había guardado desde la universidad. No escribía desde hacía años. No para mí. Empecé con frases sueltas, sin orden. Estoy en una sala que ya no me protege. Mi cuerpo se recuerda en otra sombra. No sé si soy infiel o si simplemente desperté. Las palabras salían sin esfuerzo, como si mi interior hubiera estado esperando este espacio para decir lo que no podía ser dicho en voz alta. Después de cenar, me encerré en el baño.
Me desvestí con lentitud. Observé cada parte de mí como si viera un cuerpo ajeno. Me di cuenta de que ya no era la mujer que había evitado el espejo por años. No por desagrado, sino por desinterés. Ahora miraba mis formas como un mapa. Cada curva, cada pliegue, era parte de una historia nueva que aún no terminaba de escribirse, pero que ya me pertenecía. Me puse una bata ligera, de seda gris claro. Caminé descalza hasta la sala, donde mi marido veía televisión. Me senté a su lado. Él me miró un momento. Me rozó la pierna con su mano. No fue un gesto sexual, sino casi automático, como quien toca algo familiar sin prestarle atención. Hoy te vi distinta, dijo. No supe qué responder. Solo lo miré. Él apartó la vista. Se concentró de nuevo en la pantalla. Yo me quedé ahí, inmóvil, con el corazón latiendo en otra frecuencia. Más tarde, cuando se durmió, revisé mi teléfono. Un mensaje sin texto. Solo una ubicación enviada. Una pequeña cala, fuera del centro. La conocía. Habíamos ido una vez, hace años, en una excursión familiar. Aislada, rodeada de pinos, con una bajada empinada que nadie usaba. Entendí de inmediato. No respondí. Solo apagué el móvil. Y me quedé en la oscuridad, con los ojos abiertos, imaginando el sonido del mar contra las rocas. Y por primera vez, sentí que el miedo no era a ser descubierta. El verdadero miedo era que esto terminara antes de empezar del todo. La mañana siguiente amaneció densa. El aire estaba quieto, como si todo el paisaje se contuviera para no decir más de la cuenta. Las persianas filtraban una luz pálida y polvorienta. En la cocina, el sonido del café goteando era el único ruido, ese y el crujido del suelo bajo mis pasos descalzos. Mi marido leía las noticias en su móvil, con el ceño levemente fruncido. A veces me preguntaba si ese gesto era suyo o si lo había adoptado por costumbre, como esas muecas que se pegan con los años y ya no se sabe de dónde vienen. Comimos sin hablar demasiado. Él me preguntó si tenía planes para el día. Respondí que quizás saldría a caminar por el puerto. Lo dije sin temblor en la voz. Ya no lo necesitaba. Él asintió sin apartar los ojos de la pantalla. Y yo supe, con una certeza muda, que ese día no estaba dispuesto a ver nada. Que podía sentir algo deslizándose, sí, pero que aún prefería la ceguera. Tomé un bolso pequeño, el más neutro que tenía. Guardé las llaves, una botella de agua y un pareo liviano. No llevé el móvil. No porque temiera que me llamara, sino porque no quería que nada irrumpiera en lo que estaba a punto de hacer. Me vestí con un conjunto simple, una blusa blanca y una falda de lino beige. Ligera, suelta, como si buscara mimetizarme con la mañana. El camino hacia la cala era casi desierto a esa hora. Las ramas de los pinos crujían suavemente con la brisa, y las cigarras aún no despertaban del todo. Bajé por el sendero con paso lento, sintiendo las piedras sueltas bajo las sandalias, el aroma a resina y sal flotando en el aire. Él ya estaba allí. No se había sentado. Estaba de pie, frente al mar, con los brazos cruzados, el rostro vuelto hacia el horizonte. No se giró al oír mis pasos. Solo cuando estuve cerca, lo suficiente como para que la arena húmeda comenzara a pegarse a mis tobillos, me miró. No dijo nada. Tampoco yo. Nos sentamos en la roca más plana, en silencio. El mar golpeaba de forma rítmica, como una respiración cansada. El mundo parecía reducido a ese fragmento de costa, a ese instante detenido en el que no éramos amantes ni traidores, sino simplemente dos cuerpos que habían encontrado refugio en el vacío de todo lo demás. Estuvimos así mucho tiempo, sin hablar, sin tocarnos, solo existiendo en la proximidad, en la tensión que ya no necesitaba consumarse para ser real. Fue él quien rompió el silencio. Si me lo pides, desaparezco. Me tomó por sorpresa, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin dramatismo, sin peso, como si no se tratara de él, sino de una opción más, tan válida como cualquier otra. Lo miré. No como antes, no con deseo, sino con algo más hondo, con ternura tal vez, o con esa tristeza dulce que aparece cuando uno sabe que lo que vive es finito, aunque aún no haya terminado. No respondí.
No porque no tuviera que decir, sino porque, en ese momento, todo lo que saliera de mi boca sería una mentira. No quería que se fuera. Tampoco podía pedirle que se quedara. Estaba atrapada en ese limbo, entre lo que deseaba y lo que podía soportar. Así que solo negué con la cabeza, despacio. Y él entendió. Nos quedamos así, con los pies hundidos en la arena, dejando que el agua los cubriera y retrocediera una y otra vez, como una marea que también vivía en nosotros, avanzando, retirándose, esperando la próxima ola. Después de un rato, me recosté en la roca y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve así, escuchando los sonidos del mar, su respiración a mi lado, la sombra de su brazo extendido cubriéndome el rostro del sol. No necesitaba más. Ese momento era más íntimo que cualquier encuentro. Era la entrega sin condiciones, el descanso sin culpa. Cuando nos despedimos fue sin beso, sin promesa, solo un roce de manos, fugaz, como si nos quitáramos una astilla del alma. Caminé de regreso con los pies descalzos, llevando en el cuerpo el recuerdo de su presencia como una marca sin forma. No era dolor, tampoco paz. Era una mezcla de ambas cosas. Al llegar a casa, mi marido dormía la siesta en el sofá. Su cuerpo ocupaba el espacio con la comodidad de lo conocido. Me senté frente a él y lo observé por largos minutos. Su respiración era pareja, sus rasgos suaves. En otro tiempo había amado esa tranquilidad. Ahora, esa quietud me parecía ajena, como si ya no supiera cómo habitarla sin romper algo. Me encerré en la habitación y abrí la ventana. Afuera, los sonidos de la calle eran lejanos. Tomé un cuaderno, comencé a escribir. No con la intención de entender, sino para no olvidar. Lo que había sentido, lo que había callado, lo que ya no podía explicar. Esa noche, él no escribió. Yo tampoco. Pero no era necesario. La herida estaba hecha. No sangraba. Pero ardía. Y yo ya no era la mujer que temía arder. La mañana siguiente, mi marido me propuso algo que me desconcertó más de lo que esperaba. Irnos juntos a Madrid por unos días. Cambiar de aire, dijo. Desconectar. Lo sugirió con una sonrisa serena, como si todo estuviera en equilibrio, como si nada hubiera cambiado. Como si aún fuéramos los mismos que compartían el café cada mañana sin un muro invisible entre ellos. Me tomó desprevenida. Tardé en responder, y lo notó. Pero no insistió. Solo me observó con un gesto que no supe descifrar del todo. Tal vez era sospecha. O quizás era una súplica silenciosa de algo que él mismo aún no se atrevía a formular. Me pidió que lo pensara. Dijo que sería bueno para los dos, que podríamos caminar por el Retiro, cenar en ese restaurante que tanto nos gustaba. Mientras hablaba, yo fingía escuchar, pero mi mente ya estaba en otra parte. No por desinterés, sino porque en mi pecho latía una urgencia distinta. Una pregunta que me desgarraba sin hacer ruido. ¿Estaba dispuesta a volver atrás? ¿A fingir que nada había pasado? ¿A limpiar con una escapada todo lo que ya se había contaminado? Él se metió en la ducha y yo quedé sola en la habitación. Fue entonces cuando sentí la vibración del teléfono en la mesa de noche. Lo encendí con manos temblorosas. No era un mensaje de texto, solo una ubicación compartida. Una coordenada precisa. Un punto frente al mar. Sabía exactamente cuál era el lugar. Un banco junto al paseo marítimo, donde los acantilados se inclinaban hacia el agua y el viento soplaba siempre con una melancolía antigua. Habíamos pasado por ahí juntos alguna vez, años atrás. Antes de todo esto, antes de que la vida empezara a deshilacharse por los bordes. No incluía ninguna palabra, ninguna hora, solo ese lugar. Como si dijera, estoy aquí, y tú sabrás si quieres llegar. Me senté al borde de la cama. Respiré hondo. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, pero sentía que todo el cuerpo me latía. Como si hubiera una verdad encerrada entre la garganta y el estómago, esperando salir, esperando ser dicha, aunque no tuviera forma todavía. Me levanté con lentitud. Fui al armario. Elegí la ropa con la misma atención de quien empaca algo para siempre. No era para él. No era para impresionar.
Era para mí. Una blusa suave, de algodón fino, que dejaba adivinar las clavículas. Un pantalón fluido. Y el mismo conjunto de ropa interior que había usado aquella noche en la villa. No porque creyera que algo fuera a pasar, sino porque necesitaba sentir que aún era yo la que decidía qué parte de mí mostrar y qué parte guardar. Me miré en el espejo. Vi mi reflejo como si fuera otra. Una mujer parecida a mí, pero con los ojos más abiertos, la boca más firme. Una mujer que había cruzado una línea que no pensaba borrar. Una mujer que ya no pedía permiso. Salí sin hacer ruido. Mi marido aún seguía en el baño. El vapor se filtraba por debajo de la puerta. Cerré la puerta de la calle con la delicadeza de quien no sabe si regresará igual. Bajé por las escaleras sintiendo cada peldaño bajo mis pies como un latido. La ciudad parecía quieta, como si todos los ruidos se hubieran apagado para no interferir. Caminé con paso firme hacia el mar, dejando atrás los edificios, las tiendas, los saludos breves de los vecinos. Todo era difuso, como si el único destino posible fuera ese banco frente al acantilado. Lo vi de lejos. Estaba sentado, con los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida en el horizonte. No llevaba flores, ni regalos, ni gestos dramáticos. Solo su presencia, solo su espera. Me acerqué. No dijo nada. Solo me hizo espacio a su lado. Nos sentamos sin hablar. El viento nos despeinaba, pero no nos importaba. Allí, en medio de ese silencio tan vasto, no había necesidad de explicaciones. Lo que habíamos sido, lo que habíamos hecho, lo que tal vez seríamos. Todo flotaba entre nosotros como una cuerda invisible, ni tensa ni rota, solo viva. No hubo besos, no hubo caricias, solo una calma profunda, una aceptación, una rendición a lo inevitable. Yo miraba el mar, él miraba mis manos, y por primera vez no sentí culpa, no sentí miedo. Sentí que, quizás, todo lo que había buscado no era amor ni pasión, sino espacio, un espacio donde poder ser, sin exigencias, sin etiquetas, sin tener que encajar en una versión antigua de mí misma. El sol descendía lentamente. La tarde se estiraba en su despedida. Supe que tenía que irme, que ese momento no podía prolongarse. Me levanté. Él también lo hizo. Nos miramos por última vez. ¿Vas a volver?, preguntó, y yo no respondí. Solo caminé de regreso por el mismo camino, esta vez más ligera, más entera, sin saber qué diría cuando llegara, sin saber qué vendría después, pero con una certeza inquebrantable. Ya no podía seguir siendo la mujer que solo se dejaba mirar. Había aprendido a mirarse. Y eso, aunque lo negara, lo cambiaba todo.